Hola, buenas noches. Hoy traigo un libro de otra vez del psicólogo Carl Jung, el psicólogo suizo, que se llama Psicología y Alquimia, que lo mencioné en el video anterior, donde nos hablaba sobre los arquetipos. En esta ocasión, este texto me llevó prácticamente un mes el estarlo revisando. Y realmente pues sí se me complicó un poco, ya que utiliza bastantes ejemplos muy específicos sobre lo que son algunos casos en relación a ciertos sueños, en donde él trata de ir haciendo un análisis interpretativo de dichos sueños. Sin embargo, realmente no tiene se podría decir, no tiene un capítulo donde explique, digamos, a cabalidad lo que es el significado de los conceptos que maneja él. Como que se podría decir que ya asume que uno como lector ya estás familiarizado con sus conceptos fundamentales respecto a lo que es el inconsciente, que es uno de los conceptos más relevantes dentro de su teoría. Bueno, sin embargo, seguí con su lectura porque me parece que tiene temas muy esclarecedores sobre algunos aspectos en cuanto a lo que es la religión y su relación con la mente. Este, la intención que tiene en este texto es precisamente de hacer un análisis psicológico de lo que fue la alquimia. Sabemos que la alquimia pues fue una actividad que existió durante lo que fue la llamada Edad Media, en donde se tenía la pretensión de que a través de ciertos procedimientos físicos se tenía la intención de conseguir lo que ellos llamaban la transformación del metal al oro. Entonces, bueno, estas actividades, se podrían ver como una especie de pensamiento precientífico, en tanto que muchos de los experimentos que llevaron a cabo los llamados alquimistas, pues sirvieron como base de lo que fue posteriormente la química, que se basa principalmente en el método experimental. Se puede decir que fue una actividad que en su tiempo pues fue muy revolucionaria, ya que como sabemos en la Edad Media se tenía más lo que fue la teoría de la deducción. Alquímicas que no pasaron desapercibidas, principalmente para lo que fue también la Iglesia Católica, que no lo vieron con buenos ojos en algunos tratados alquímicos. Fueron claramente prohibidos, y también muchos de estos alquimistas pues algunos también fueron cancelados en su tiempo, ¿no? Entonces incluso algunos de ellos me parece que incluso llegaron a lo que fue la Inquisición. Sin embargo, lo que nos plantea Jung es de que más allá de su importancia como un pensamiento que fue un preludio de lo que fue la química moderna, la alquimia dice que tiene un contenido psicológico
del cual no se había reparado en el tiempo en que Jung vivió. Y bueno, es muy, se podría decir, es muy interesante la interpretación psicológica que hace este Jung acerca de lo que fue la alquimia. ¿Por qué? Porque dice Jung que en el fondo la transformación de la que los alquimistas hablan no es tanto una transformación física de lo que es el llamado la gran obra, sino que dice que en realidad es una forma en que el hombre creó una forma de entendimiento acerca de su propia psique. Sin embargo, dice que en tanto que en ese tiempo la conciencia no está tan desarrollada, el hombre ejerce una especie de proyección hacia lo que es el objeto físico, y en realidad de lo que se trata es de un entendimiento de su propia mente o de su propia alma. Sin embargo, lo cosifica dentro de una cosa exterior a él. Pero dice que bien se puede entender lo que es el proceso de individuación, que es uno de los conceptos que él formula sobre lo que es el desarrollo de la conciencia, de la personalidad. Dice que ese proceso en realidad es el que subyace a lo que los alquimistas llamaron la gran obra, o sea, la transformación del metal en oro. Ajá. Y dice que entonces, bueno, para sustentar esa idea, él se basa en muchos escritos alquímicos, en donde se muestra la relevancia de los procesos psíquicos de los que supuestamente los iniciados tenían que, digamos, cumplir para poder llevar a cabo ciertos logros dentro de lo que es esa disciplina. Entonces dice Jung que no es casualidad que dentro de muchas condiciones hacia lo que eran los alquimistas estaba precisamente cierto tipo de hábitos mentales e incluso de algunos aspectos espirituales, como lo es las famosas ejercicios espirituales o las purificaciones del alma, como lo son las famosas asquesis o ascesis del espíritu. Porque no cualquier persona podía lograr esa, digamos, esa realización de la que supuestamente ellos buscaban. O sea, no eran procesos meramente mecánicos, meramente físicos, sino que tenía una correlación con lo que es el alma del que estaba llevando el proceso. Entonces dice Jung que en el fondo de lo que nos están hablando estos tratados de alquimia es de un conocimiento profundo de lo que él llama el inconsciente, en donde sabemos que para él estarían presentes ciertos arquetipos que se pueden identificar en algunos símbolos o en la mayoría de la simbología que maneja la alquimia, que también está en relación con lo que es la religión cristiana, y también se podría decir que allí sería una confluencia con algunas tradiciones espirituales que no son occidentales, que incluso vienen de épocas muy remotas, como lo es el hinduismo, o como lo es la sabiduría persa, o incluso también incluso el gnosticismo también dice que converge dentro de lo que es el imaginario de lo que fue la alquimia en la Edad Media, ¿no?
pero dice que sin duda abrevó demasiado de lo que fue el cristianismo, sobre todo por los símbolos que se mencionan allí en algunos tratados de alquimia y también por supuesto de lo que fue el hermetismo. Ajá, que también estuvo muy, digamos, en auge dentro de lo que fue el Renacimiento. Entonces, sí, se podría decir que la alquimia tiene presencia dentro de cierta parte de la Edad Media, pero sobre todo tuvo más auge dentro de lo que fue ya entrando al Renacimiento, o sea, siglo XVI y siglo XVII. Precisamente por este afán de investigación, digamos, y experimentación que promueven los maestros de la alquimia, que sería la práctica, no tanto la teoría. En realidad la materia prima de la psique, pues se puede decir que sería el inconsciente. Nada más que se puede decir que adopta muchas formas simbólicas dentro de lo que es digamos, esta simbología de lo que son de lo que son las nociones básicas de, pues, de estos tratados y Jung pues le va dando una interpretación psíquica o psicológica a lo que son estos planteamientos, ¿no? Entonces también en una parte del texto hace un ejercicio de interpretación de los sueños, que también como ya había planteado Jung, se sabe que es una proyección de lo que es la mente inconsciente, dentro de lo que es el estado de sueño del individuo, donde se relajan lo que son las estructuras racionales y conscientes que están presentes dentro de la vigilia. Entonces, bueno, él tiene una correspondencia con uno de sus amigos, que precisamente es un físico, que le empieza como a relatar a Jung todos los sueños que va teniendo durante un periodo determinado de tiempo. Y ya se vuelve un poco exhaustiva digamos, el análisis porque le va, digamos, relatándolo cada vez que sueña, le va escribiendo a Jung todo lo que él va soñando y ya Jung, pues, hace a veces parece medio sobreinterpretación de lo que son los sueños de este colega. Y también parecería ser que el mismo colega parecería ser como que ya también se podría pensar en cierta sugestión, en que de alguna forma él como que forza un poco a soñar sobre ciertas cosas o a conectar unos sueños con otros que supuestamente había tenido, en donde supuestamente se resolvían algunos aspectos que se habían mostrado en los primeros sueños y que ya después en los posteriores parecería ser como que entonces ya se resuelven ciertos enigmas, como que si parecería ser como que los sueños de esta persona tuvieran cierta continuidad. Y eso también parece bastante sospechoso. No sabemos si esta persona está sugestionada a querer soñar ciertas cosas en función de la interpretación que está esperando de Jung, o hasta cierto punto también está inventando
este tipo de sueños, o si no los está inventando, ya está sobreestimulándolos. Y Jung a su vez está tratando de construir como un sistema coherente en donde supuestamente se vayan resolviendo estos enigmas que se planteaban de los personajes y de los objetos que aparecían allí. Entonces se hace un poco tediosa esa parte del texto. No lo voy a ocultar. Los símbolos dentro de lo que es la alquimia en los tratados de los llamados alquimistas. Y entonces, pero igual como es demasiado empírico se podría decir, porque utiliza bastantes paralelismos. Por ejemplo, se vuelve a ser presente dentro de lo que es la iconografía cristiana, en algunos escritos en donde se habla de que el unicornio es como si fuera paralelo a la figura de Jesucristo. Y entonces pone muchísimos ejemplos en donde se puede relacionar esto y así sucesivamente, ¿no? Y no acaba por explicar realmente lo que significa realmente el unicornio. Y les comento, o sea, yo considero que esto se debe a que realmente ese tipo. Y realmente a veces luego sí parece ser que faltan explicaciones de lo que son los significados de estos símbolos, porque asume que la gente que está leyendo ya conoce el significado de estos objetos, o de estas ideas, o de estas imágenes. Entonces, sin embargo, bueno, por interpretación se puede ir sobreentendiendo varios de los aspectos. Y la idea esencial es de que pues estas imágenes son productos de lo que es el inconsciente colectivo, que independientemente del contexto en el que aparezcan, en la religión, parecería ser que la mente, digamos, en su actividad de poética, de creación de imágenes y de alegorías, parecería ser que existen ciertas estructuras mentales entonces, porque si no podemos explicar estas semejanzas entre distintos símbolos de acuerdo a distintas religiones que tuvieron contextos totalmente separados, si no las podemos explicar por un contacto histórico o por un contacto físico, en donde hubo cierta influencia de unas religiones hacia otras, entonces no queda más que una especie se podría decir de comunicación psíquica en la que estamos inmersos, como si se podría decir que viviéramos dentro de una mente
y todo esto de la cuaternidad, que siempre está recurriendo lo que es la figura del círculo en varias religiones y que eso también circunscribe lo que es un cuadrado. Encontrar en distintas religiones, no nada más en la religión cristiana o judeocristiana, en donde hablamos del el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podría explicar los paralelismos en distintas religiones a través de ciertos hechos en donde de alguna forma las culturas tuvieron contacto, ya sea directo o indirecto, unas hacia otras, que también esa posibilidad también existe. De hecho, se puede decir que es la más demostrable, pero en algunos casos en donde psíquica, debemos decir, y que eso es independiente al tiempo y al espacio, podría decirse, porque dice que todos estos arquetipos, se puede decir, planteamientos. Ahora, estas imágenes y estos, se puede decir, estos símbolos, se puede decir que en el fondo comparten la misma estructura arquetípica de los símbolos religiosos. Haya inventado la idea de la Santísima Trinidad o lo que vienen escritos en la Biblia, ¿no? O sea, son, digamos, productos de lo que es la mente colectiva. Claro, pasa por el filtro de una persona, a lo mejor, pero se convierten en símbolos, referencias que con las que las masas, la colectividad también se identifica, precisamente por eso, ¿no? Y se siguen reproduciendo de generación en generación, de tal manera de que forman parte de... Pues de que precisamente de lo que fue la alquimia abrevó mucho de lo que fue la... Se puede decir que la... Sí, lo que fue la religión cristiana, pero también dice que dentro de la religión cristiana ya existen ciertos elementos alquímicos también.
en cuanto a lo que es la transustanciación, en cuanto a lo que es la transformación. Primero del, ¿cómo dicen? El verbo se hizo carne. Ajá. Y luego después cómo es de que ese planteamiento dice que precisamente la corporalidad de Jesucristo también tuvo una transformación hacia lo que es la vida espiritual. Y luego como eso, digamos que después, como la hostia y como lo es el vino, en una sustancia sagrada como lo es la carne de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, de alguna forma están hablando de alquimia, porque está hablando de una transformación de la materia. Pero eso también conlleva una transformación del espíritu, porque también lo que buscan en el cristianismo no es una transformación física, sino que es una transformación psíquica, de pasar de un estado de la carne, como dice San Pablo, a un estado del espíritu. Entonces se renueva el hombre nuevo, tiene que morir para la carne para poder vivir en el espíritu. Y eso pues también es una transformación, una transustanciación. Ajá, entonces dice que precisamente plantea de que las etapas de la que te hace mención la alquimia, dentro de lo que es la transformación del metal en oro, dice que pasa por varias fases, desde la que es la nigredo y hasta lo que es la culminación de lo que es la frío. Pero eso también tiene una analogía con lo que es la transformación de la psique, porque dice que sombra, que también es uno de los conceptos que él también esboza dentro de otras obras, y que precisamente a través de esa, como si fuera un hombre nuevo, vivir para el espíritu, que ya sería una transformación de la conciencia, y que de alguna forma eso también lo vemos en distintas religiones, empezando por la cristiana, que sería también una muerte en la que dentro de la cruz tuvo que padecer un padecimiento, un sufrimiento, un derramamiento de sangre, para que entonces fuera o viviera, digamos, a estar en los infiernos para pasar por la oscuridad, y luego después, como sabemos todos, estamos cercanos a las fechas a lo que es la época de la resurrección. Ajá, para vivir de nuevo, otra vez, ya en el espíritu, ¿no?
Entonces también en otras religiones tenemos esta idea de la muerte y la resurrección. Pero tuvo que haber sufrido, digamos, esta muerte y este derramamiento de sangre, que también está presente en muchas religiones, que por medio de la bueno, esto él también lo compara con lo que es el proceso de la alquimia, ¿no? En donde se va purificando, se va destilando hasta que queda la perfección del oro. Y ya el oro, pues ya sería, en términos psicológicos, contra la carne, en donde también lo vemos en varios simbolismos, como lo que es el cristianismo cuando con la figura de Leviatán o de Behemoth, que son bestias indomables, pero tienen que ser domadas. Y en varias religiones se habla de que el león es el símbolo del espíritu, que es capaz de domar al dragón. O que a veces luego el mismo león también se presenta con la figura de bestia y es domado por el héroe que tiene dotes divinos, ¿no? Que tiene poderes de la divinidad y que es capaz de domar la fuerza. Ajá. También lo vemos en el Apocalipsis. Que ahí, bueno, eso estaría interesante que hubiera hecho Jung un análisis psíquico de lo psicológico de lo que es el Apocalipsis, porque allí nos muestra la figura de pues de dos bestias, ¿no? De la que es la bestia con que dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tenía la forma de dragones. Y luego nos habla de otro que tenía la cabeza como si fueran leones. Ajá. Pero al final esas bestias que representan precisamente la sombra, podría decir, el aspecto, digamos, oscuro de lo que es la psique, terminan siendo sometidos, terminan siendo domados. En este caso, por lo que es bueno, en una parte son domados por la Virgen, que sí se puede decir que será la Virgen. Ajá. Pero también en otros casos son domados por los ángeles, que también actúan con el poder de Dios. Ajá, pero entonces aquí lo interesante es que dice Jung que todas estas figuras de lo que son las bestias o los monstruos siempre deben de ser domados por por las figuras del espíritu. Sin embargo, no pueden ser destruidos porque precisamente en su lucha producen lo que es la elevación espiritual. No puede haber evolución espiritual sin una lucha. Ujú. Entonces, de alguna forma nos ayudan a desarrollar lo que es la elevación espiritual. Todas estas bestias que en realidad es parte de lo que somos nosotros mismos. Es una proyección de nuestras propias
características psíquicas, de las que dice Jung en ese tiempo no éramos conscientes, sino que lo proyectamos en un objeto. En este caso, en lo que son los mitos, creemos que es algo exterior, pero ¿de dónde salen todas esas narrativas? Ajá. No son puras creaciones nada más de la imaginación. O sea, sí y no, porque la imaginación vista como un elemento, digamos, de expresión del espíritu, pues entonces sí, son una creación de la imaginación, pero en relación a ciertas fuerzas inconscientes que tiene la humanidad. Pero por otro lado, dentro de la alquimia, dice que también se tienen todas estas ideas, ¿no? Y dice que ahí es una proyección de la psique, pero no en los mitos, sino en los objetos, en ver que cómo es que se puede la piedra filosofal, pero la piedra filosofal no está afuera, está dentro de nosotros, somos nosotros mismos la piedra filosofal. Ajá. Ahora, tampoco hay que descartar que todo esto nada más tendría un significado meramente psíquico, sino que aquí lo ideal sería, se podría decir que entenderlo bajo lo que es la integración de lo que es la mente y la materia. O sea, no nada más pensar que la alquimia es una proyección, digamos, de la psique dentro de lo que es la cosa física, sino que así es, parecería ser que así es como lo ve Jung, sino que también darle un poco de, se podría decir, de, pues darle el privilegio de la validez a lo que fue la alquimia, en decir, bueno, sí, estoy de acuerdo de que es la proyección de la psique en su propia forma de autoconocimiento dentro de lo que es el inconsciente, ¿no? Que todavía no estaba concientizado. Pero de alguna forma los alquimistas también tuvieron una intuición acerca de una forma intuitiva de entender la materia o lo que es la naturaleza. Ajá. Digamos en contra y digamos a contracorriente y de una forma alternativa a lo que es la forma en la que el pensamiento racionalista y mecanicista, que ya también venía desde el siglo XVII, sobre todo con Descartes, había entendido a la materia como pura, digamos, res extensa, lo dice Descartes, digamos, desprovista de toda cualidad subjetiva y de toda, digamos, cualidad metafísica, podría decirse, ¿no? Entonces, no hay que asumir que esa concepción de la realidad que viene desde el 17, que es la concepción del racionalismo, es la, digamos, la forma válida de entender la realidad y que entonces la alquimia solamente es una proyección de lo que es la mente humana, que parecía ser como que yo, bueno, no sé, estoy leyéndolo mal, a lo mejor, pero yo creo que sí hay que darle más validez a lo que es la alquimia en el sentido físico, en el que, digamos, se atreve a postular un entendimiento diferente de lo que es la realidad, desde el aspecto físico. Ajá. Independientemente de que si se pudo lograr o no eso de la piedra filosofal y todo eso, pues es una forma más, digamos, más integradora y más intuitiva de poder entender la realidad y que no está totalmente descartada, que no haya tenido la misma eficacia, la misma predictibilidad que tuvo lo que fue la concepción lógica, digamos, mecanicista y racionalista, eso es diferente. Pero eso no quiere decir que una sea más válida que otra. O sea, su eficacia y su eficacia no es sinónimo de que es la más veraz,
Ujú. Entonces, pues también hay que estudiar a profundidad en qué consiste esta concepción de lo que fue la alquimia, dentro de lo que fue el final de la Edad Media e inicio del Renacimiento, ¿no? Más allá de la proyección psíquica que tuvo, que sí parece ser que sí es muy plausible la tesis de Jung. Habría que ver, examinar, cuáles son las conexiones que están planteando los alquimistas, ¿verdad? Y también porque no hay un consenso, porque también lo plantea Jung, que es tan subjetiva la alquimia que a veces luego unos autores hablan, no existe un consenso sobre lo que, cómo se conectan, digamos, los elementos dentro de la realidad, sino que unos autores dicen una cosa y otros luego dicen otra, y sí pueden encontrar algunas ideas comunes, pero no hay como lo que fue después en la ciencia, ¿verdad? En donde ya existe una homologación de lo que es el pensamiento hacia lo que es la materia, dentro de lo que fue la física y ya posteriormente en lo que fue la química, ¿no? Sino que sí hay bastante de proyectivo en ese sentido, ¿no? Y está permeado de subjetividad, se podría decir, el pensamiento alquímico, ¿no? Entonces, no nada más el químico, sino aquí también lo interesante es que todas las religiones tienen un gran contenido psíquico dentro de lo que es las imágenes de lo que es nuestra propia mente inconsciente o dentro de lo que es nuestro espíritu. Entonces, el estudio de las religiones nos brinda un autoconocimiento de lo que somos en aspectos muy profundos que no nos los va a brindar jamás ni por nada del mundo lo que es la antropología física o lo que es la psicología moderna, ujú, no lo que es lo que la antropología social, o sea, hay que entrarle al estudio de las religiones antiguas, ajá, y de lo que son las tradiciones religiosas monoteístas, como también lo que son las religiones politeístas y lo que son las tradiciones no occidentales, orientales, porque hay un vasto conocimiento sobre lo que es el espíritu de nosotros, de lo que somos nosotros en un aspecto muy, se puede decir, muy metafísico o muy profundo. Ujú. Entonces, pues yo creo que eso es lo que se deriva del estudio de Jung. Ajá. Que no hay que, digamos, descartar el estudio y el análisis de lo que son los símbolos religiosos, porque hablan demasiado dentro de lo que es nuestra psique, en realidad. Ujú. Y esto no descarta de que exista toda la metafísica que plantean estas narrativas o estas tradiciones, como lo decía con anterioridad, que nos brinde una verdad acerca de la psique y de nuestro inconsciente, no quiere decir que también esa sea la única, el única forma de conocimiento que nos brinda la religión o las tradiciones espirituales, sino también darle el privilegio de la duda de que esto tiene una forma de existencia. No sé de qué forma, si de forma física como en la alquimia o si de forma metafísica como lo que es la religión. Pero pues, no hay que, digamos, asegurar que son interpretaciones simplemente nada más o proyecciones de la imaginación. Entonces yo creo que en eso radica lo que es pues la importancia de estos textos que son complementarios,
porque estaba viendo de que este texto es el 12avo dentro de lo que es la obra completa de Jung y que luego también tiene continuación, me parece creo que en otros 2 o 3 textos sigue con el análisis interpretativo de lo que fue la alquimia. Habría que revisar si hay algo sobre lo que fue el apocalipsis, porque será bastante interesante ver qué interpretación le da. Pero bueno, al menos creo que es un planteamiento muy innovador, sobre todo para su tiempo, ¿no? Donde ya se había visto a la alquimia como que algo que simplemente había precedido de una forma, digamos, precaria a lo que fue después la ciencia de la química. Dice Jung que eso es nada más un aspecto. Había más riqueza y había mucho más conocimiento y más sabiduría dentro de lo que es esa forma de entendimiento de la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo pongo y y pues nada más. Esto se escribió en 1944, que es lo que estaba viendo, ¿no? Entonces hay que seguir conectando con estos textos. Y ya, eso sería todo.